Existe un cultivo que desafía todas las reglas de la agricultura moderna. Rinde el doble que las patatas. Sobrevive al frío que mata el trigo. Y una vez que lo plantas, nunca más tendrás que comprar semillas. Se replanta solo para siempre. Durante miles de años, fue el seguro definitivo contra la hambruna. Luego lo borramos. No dejamos de cultivarlo porque fallara. Dejamos de cultivarlo porque tuvo demasiado éxito. Un cultivo que crece sin permiso, que alimenta sin coste y se extiende como la pólvora, no puede ser poseído. Y lo que no puede ser poseído, no puede ser vendido. Esta es la historia de la planta perenne que perduró imperios, sobrevivió a 2 guerras mundiales y aún espera bajo tus pies. Bienvenidos a Nature Lost Vault. Antes de abrir esta bóveda, si estas historias te importan, la mejor manera de preservar esta sabiduría es simple. Suscríbete, pulsa la campana y comparte estas bóvedas con aquellos que necesitan recordar lo que olvidamos. El archivo se abre a lo largo de las costas orientales de Norteamérica en 1605. Un explorador francés llamado Samuel de Champlain desembarca en la costa de lo que se convertiría en Massachusetts. El pueblo algonquino le da la bienvenida con un festín. Entre los platos hay una raíz nudosa que llaman Kaishuk Panak, la raíz del sol. Champlain la prueba. Escribe en su diario que rivaliza con la alcachofa de Europa. Llena la bodega de su barco con tubérculos y regresa a Francia. Esta es la alcachofa de Jerusalén, Helianthus tuberosus, la raíz perenne de girasol nativa de los grandes lagos y los bosques orientales. Mucho antes de la llegada de Champlain, las tribus nativas americanas conocían su secreto. Los iroqueses contaban una historia. Cuando la mujer de la tierra murió al dar a luz a 2 hijos gemelos, Vástago y Pedernal, las primeras alcachofas de Jerusalén brotaron de sus pies. Un cultivo nacido del sacrificio. La planta se eleva sobre un hombre de 8 a 10 pies de altura, coronada con girasoles amarillos que siguen al sol, pero el tesoro es invisible, enterrado bajo el suelo. Tubérculos nudosos, blancos, morados, dorados, que almacenan dulzura como inulina, no almidón. Tribus desde el Atlántico hasta las grandes llanuras la plantaron una vez y cosecharon para siempre. Se extendió a través de rizomas subterráneos como una red de venas bajo la tierra. Un solo parche alimentó a un pueblo durante generaciones. En 1805, Lewis y Clark casi mueren de hambre al cruzar las Dakotas. Sacagawea los salvó. Encontró escondites de ratones, miles de alcachofas de Jerusalén recolectadas bajo tierra para el invierno. Las desenterró, las asó al fuego y alimentó la expedición. Los tubérculos podían comerse crudos, crujientes como castañas de agua, o hervidos hasta que estuvieran blandos. Podían secarse hasta convertirlos en harina que duraba todo el invierno. Sobrevivieron a la congelación, esperando en el suelo, listos para cuando llegara el hambre. El rendimiento era asombroso. Una sola planta produce de 3 a 6 libras. Un acre produce más alimento que el trigo y más alimento que el maíz en climas fríos. Estudios siglos después lo demostrarían. 64,000 por acre, sin una sola gota de riego. Las patatas, incluso en condiciones perfectas, produjeron 53,000 con riego. Esto era la supervivencia misma, no un lujo. Era el fundamento. Cuando Champlain llevó las alcachofas de Jerusalén a Francia, en 1605, Europa pasaba hambre. Los suelos estaban agotados y las hambrunas golpeaban cada pocos años. Se temía a la patata. La gente creía que causaba lepra, pero la alcachofa de Jerusalén se extendió como la salvación. Los franceses la llamaron topinambo. Los italianos la llamaron girasola
Girasol alimentaba a campesinos, ganado, incluso reyes, sin fertilizantes, sin cuidados. Planta un tubérculo en primavera y cosecha en otoño. Deja fragmentos en el suelo y al año siguiente aparece una cosecha completa por sí sola. Pruebas universitarias siglos después confirmaron lo que los agricultores sabían. La alcachofa de Jerusalén producía 30.000 por acre. La patata producía 20.000 en calorías. Las alcachofas de Jerusalén rivalizaban con el maíz, el grano más importante del mundo. Pero aparecieron grietas. Los tubérculos eran pequeños, nudosos e irregulares, difíciles de limpiar y difíciles de cosechar con máquina. Se estropeaban más rápido que las patatas y no podían permanecer en almacenes durante meses, y la inulina causaba gases en las personas no acostumbradas a ella. A mediados del siglo XVIII, la patata ganó, más grande, más lisa, más fácil de almacenar. Se adaptaba a los sistemas que Europa había construido: almacenes, mercados, recaudadores de impuestos. La alcachofa de Jerusalén cayó, reducida a alimento para los pobres y pienso para animales, un cultivo para aquellos que no tenían nada mejor. En Norteamérica, los colonos la llamaron una mala hierba. Preferían los cultivos europeos, trigo y patatas, cultivos que requerían comprar semillas cada año, cultivos que podían controlarse, grabarse y venderse. La alcachofa de Jerusalén sobrevivió en zanjas, arcenes, rincones olvidados, pero ya no se cultivaba, ya no se valoraba, solo esperaba. Entonces llegó la guerra, la Primera Guerra Mundial. Alemania fue estrangulada por un bloqueo aliado. El invierno de 1916 se conoció como el invierno de los nabos. La gente comía rutabagas destinadas al ganado porque las patatas habían fallado. Miles murieron. Las alcachofas de Jerusalén salvaron a algunos que crecían silvestres en campos olvidados. No podían ser bloqueadas, no podían ser incautadas. Simplemente esperaban bajo tierra para manos desesperadas. Pero la Segunda Guerra Mundial fue peor. En Francia, en 1940, las fuerzas nazis se apoderaron del 80% de todos los alimentos. Las patatas se enviaron a los soldados alemanes. Lo que quedó para las familias francesas fueron sobras, alcachofas de Jerusalén, rutabagas, verduras que antes se daban a los cerdos. Durante 9 años, millones sobrevivieron gracias a ellas. La gente las despreciaba. Los tubérculos eran pequeños y difíciles de limpiar. Comidos todos los días, causaban gases terribles. Aún así, mantuvieron a los niños con vida cuando todo lo demás había desaparecido. El plan de hambre nazi se apoderó de alimentos de las tierras ocupadas mientras millones morían de hambre. Pero las alcachofas de Jerusalén no podían controlarse. Eran demasiado resistentes, demasiado silvestres. Simplemente crecían. En los Países Bajos, el invierno de 1944 se convirtió en el invierno del hambre. 22.000 personas murieron de inanición. El gobierno publicó libros de cocina de emergencia que incluían plantas silvestres, bulbos de tulipán y alcachofas de Jerusalén. Las familias cavaban el suelo congelado con sus propias manos buscando tubérculos. Después de la liberación, los supervivientes se negaron a comerlas. Toda una generación asoció el Topinambo con la muerte, con la ocupación, con los peores años que la humanidad había visto. En Francia, los abuelos que sobrevivieron no las permitían en sus mesas. Nunca más. La verdura que salvó a millones se convirtió en un símbolo de sufrimiento. Desapareció de los mercados, de los libros de cocina, de la memoria. Pero la guerra no pudo cambiar lo que eran las alcachofas de Jerusalén. 73 calorías por 100 gramos,
2 gramos de proteína, potasio a 429 miligramos más que los plátanos, hierro, cobre, magnesio, vitaminas B inundando cada célula. El poder real es la inulina, del 50 al 60% en peso, una de las fuentes más ricas de la tierra. La inulina pasa por el estómago sin digerir y llega intacta al colon. Las bacterias beneficiosas, especialmente Bifidobacterium, se alimentan de ella. Se multiplican y producen ácidos grasos de cadena corta. Estos reducen el pH, bloquean los patógenos y ayudan a absorber el calcio y el magnesio que de otro modo pasarían. Los estudios demostraron que reduce el estreñimiento y mejora la función inmunológica. Puede detener ciertos tipos de cáncer antes de que comiencen. Las patatas elevan el azúcar en sangre. Las alcachofas de Jerusalén no. La inulina se convierte en fructosa lentamente. Los diabéticos en la década de 1980 escribieron cartas diciendo que comían alcachofas de Jerusalén a diario y sus necesidades de insulina se redujeron a la mitad. Medicina popular validada por la ciencia. Y la planta cura la tierra. Es perenne, no requiere labranza y no causa erosión. Sus raíces profundas agrietan el suelo compactado, tolera la sequía, la tierra pobre y el frío hasta menos 30 grados Celsius. Donde los cultivos anuales mueren, las alcachofas de Jerusalén prosperan. Fueron diseñadas para el caos. En la década de 1960 en California, una mayorista de productos llamada Freda Kaplan miraba los tubérculos nudosos que acumulaban polvo. El nombre la estaba matando. Alcachofa de Jerusalén. Confuso. Incorrecto. No era de Jerusalén y no era una alcachofa. La palabra italiana girasole, que significa girasol, había sido corrompida por las lenguas inglesas. Ella la renombró Sonoque y registró el nombre en 1980. La empaquetó en bolsas de 1 libra con recetas. Las ventas aumentaron un 600%. Los chefs la descubrieron. Con sabor a nuez, dulce, crujiente cuando está cruda y cremosa cuando está cocida. Restaurantes de alta gama en San Francisco servían sopa de alcachofa de Jerusalén, acompañamientos asados y purés. Pero algo más grande estaba sucediendo. En la década de 1980, la crisis agrícola golpeó y los agricultores del Medio Oeste estaban colapsando. Comenzó un experimento: cultivar alcachofas de Jerusalén para alimento, forraje, combustible e independencia de las cadenas de suministro corporativas. Altos rendimientos, perennes, etanol de la fermentación de inulina. Perfecto. Fracasó económicamente. No había mercado, ni infraestructura de procesamiento. Los agricultores perdieron dinero, pero la idea sobrevivió. Un cultivo para la autosuficiencia para comunidades que rechazan el control corporativo. En Francia, décadas después de la guerra, los chefs recuperaron el topinambo, legumbres olvidadas, ya no símbolos de sufrimiento, patrimonio. Para la década de 2000, las alcachofas de Jerusalén aparecieron en los mercados de agricultores de toda Norteamérica y Europa. La permacultura las llamó el Santo Grial, una siembra para siempre cosecha. Hoy en día, los científicos las estudian para tierras marginales, donde el cambio climático mata el trigo y el maíz. La alcachofa de Jerusalén espera, nacida en el caos, construida para los extremos, resiliencia. Entonces, ¿por qué no la vemos en todas partes? La agricultura industrial exige uniformidad. Cultivos que maduran a tiempo, se cosechan con máquina, se envían sin magullarse, se almacenan durante meses, tienen un aspecto perfecto bajo luces fluorescentes. Las alcachofas de Jerusalén se niegan, maduran en diferentes momentos, se estropean rápidamente,
Las cosechadoras de patatas pierden la mitad de los tubérculos, demasiado pequeños, demasiado adheridos a las raíces. La cosecha eficiente requiere equipo especializado o mano de obra. Ninguno escala, ninguno da beneficios, y el problema de la inulina, lo que las hace nutricionalmente superiores, también causa gases. Las bacterias intestinales necesitan tiempo para adaptarse, pero la comida moderna no tolera períodos de adaptación. Exige satisfacción instantánea. El apodo se extendió lejos: sunchoke, ahoga el sol o ahogo solar. Una broma. Incluso Julia Child escribió preguntando: ¿puedes solucionar el problema de la flatulencia? Sí, cocínalas más tiempo. El calor convierte la inulina en fructosa. O come pequeñas cantidades. Deja que tu cuerpo se ajuste. Pero eso requiere paciencia. La comida industrial no la tiene. Así que las alcachofas de Jerusalén se mantienen en un nicho. Mercados de agricultores, cultivos especiales y huertos domésticos donde se extienden incontrolablemente. Esa propagación incontrolable es el punto. No puedes matar las alcachofas de Jerusalén sin veneno. Cualquier fragmento brota. En Europa se les llama invasoras cuando se escapan. Invasoras, la palabra que usamos para cosas que tienen éxito sin permiso, cosas que no nos necesitan, cosas que nos recuerdan que el control es una ilusión. La alcachofa de Jerusalén enseña lo que los imperios quieren enterrar. La abundancia no requiere control. Las perennes regresan sin permiso. No necesitan comprar semillas, insumos químicos, aprobación corporativa. Se adaptan, persisten, perduran. Pero los cultivos que persisten sin beneficio son peligrosos. La alcachofa de Jerusalén rinde más que las patatas. Cura el suelo muerto, alimenta a las comunidades sin intermediarios, no puede ser patentada, no puede ser poseída, no puede generar ingresos perpetuos. Por eso se la llama primitiva, difícil, inadecuada. El patrón se repite. El amaranto fue prohibido por los conquistadores por ser demasiado sagrado. Los frijoles tepari fueron borrados por máquinas que no podían manejar su libertad. El mezquite fue talado para el ganado, que destruyó lo que el árbol protegía. Las habas fueron reemplazadas por píldoras que cobran $500, por lo que crece gratis en los jardines. Los cultivos indígenas que permiten la soberanía son sistemáticamente borrados, no porque fallen, sino porque tienen éxito sin cadenas. La alcachofa de Jerusalén sobrevivió siendo imposible de matar, pero la mayoría de las personas vivas hoy nunca han probado una, nunca la han visto crecer, nunca han aprendido que plantar 3 tubérculos en otoño produce 30 en primavera. Ese conocimiento espera bajo tierra. El cambio climático se acerca, sequías, inundaciones, calor. Los cultivos que alimentan a 8.000 millones de personas fueron criados para la estabilidad. Esa estabilidad está terminando. La alcachofa de Jerusalén nació en el caos. Almacena energía donde la sequía no puede alcanzar. Sobrevive al frío que mata las patatas. Produce más que el maíz usando 1/3 del agua. Cuando los sistemas industriales fallen, la alcachofa de Jerusalén estará lista. Ha estado lista durante 4 siglos. Las familias francesas sobrevivieron a la ocupación comiendo topinambo que odiaban. Madres holandesas cavaron tierra congelada en busca de tubérculos para alimentar a niños hambrientos. Los nativos americanos la llamaban Kaishuk Panarch, raíz del sol, un regalo del sacrificio de la mujer de la tierra. Los nombres cambian, la memoria se desvanece, resurge, pero la planta nunca se fue, perenne bajo tierra, esperando manos dispuestas a cavar. No perdimos la alcachofa de Jerusalén, simplemente la olvidamos.
Pero olvidar no es definitivo. El conocimiento vive en el suelo, en cada parche silvestre, en cada tubérculo escapado, en cada jardinero que planta 3 y cosecha 30. Este cultivo enseña, a través de la persistencia, a través de la negativa, a morir. La abundancia siempre estuvo aquí, creciendo en la tierra, libre. Si esta bóveda te abrió algo, suscríbete y pulsa la campana. Cada me gusta y cada compartir preserva lo que intentaron borrar. La próxima bóveda se abrirá pronto.